el capricho del gobierno nacional de no darle inversiones a la provincia de Buenos Aires. Bueno, en fin, en definitiva, y para seguir en esta línea de qué es lo que está sucediendo en el país, como cada miércoles por medio, estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista de economía, Nicolás Núñez, economista de la UBA, con maestría en finanzas de la Universidad de Itela, investigador en el Centro de Investigación de Economía Nacional y también analista macrofinanciero, además de profe. Hola Nico, ¿cómo estás? Lucía, Juan y Lea por acá. Bien, ¿cómo están ustedes, Lu? Todo bien, todo tranquilo. Lo que no está tranquilo todas las veces es lo mismo, pero este país no para. Este país realmente no para. Y vamos a hablar un poquito de crisis de deuda, ¿no? Parece que no somos los únicos que estamos en una crisis de deuda, ¿no es cierto, Nico? Sí, se me ocurre que hoy podríamos hablar un poquito de economía internacional. Está bueno. De paso, retomamos una pregunta que había surgido, creo que Lean la había planteado, Sí. sobre el tema de la hegemonía del dólar como moneda internacional y que se estaba aflojando un poquito con la comercialización dentro de países del BRICS como Brasil, Rusia, China, que empezaban a utilizar otras monedas, y yo había planteado que, bueno, ese rol en realidad es más importante desde lo financiero. Y bueno, esta semana pasada surge este dato de que Estados Unidos va acumulando una deuda de 35 millones de dólares y encima va acumulando de a $1 millón de dólares cada 3 meses. Uf, terrible. Que es, obviamente no tenemos comparación con la economía de ellos, pero si fuéramos a compararla, ellos una vez por mes aumentan en la misma cantidad de deuda que nosotros tenemos hoy en día. Una vez por mes, la deuda que nosotros tenemos, nuestro. El total nuestro. Exacto. ¡Fa! Es interesante, Nico, que nos detalles cómo es posible que Estados Unidos haga eso, ¿no? ¿Cuál es el circuito que le permite estar en esta situación y bueno, que seguir. Claro, porque a nosotros nos condiciona terriblemente la deuda que tenemos y a ellos no. Y estaría bueno ver un poco qué cosas en común tenemos, ¿no? Pero a ver, las cosas que a ellos les generan más deuda o que les permite tener más deuda es, primero, tienen un fuerte déficit. Se habla mucho del déficit que hay en Argentina, que es lo que genera una situación de deuda y que el peso es una moneda medio débil en comparación con el resto de las monedas del mundo. Sí. Pero en Estados Unidos se dan el lujo de poder entrar en déficits fiscales mucho más grandes que el nuestro. Nosotros, para hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Los últimos 15 años más o menos, un 10% del gasto que tuvimos se estuvo financiando con deuda en Argentina. O sea, un 10% de lo que gasta todo el Estado. Sí. Sí, es porque no se recaudó lo suficiente, ¿no? Como habíamos visto antes, este déficit que hace que se estuvo recaudando un 10% menos de lo necesario, entonces se opta por endeudamiento. Estados Unidos normalmente manejaba esos números también, hasta el 2003. En 2003, hasta hoy, están financiando un 35% de su gasto con deuda. Llegando a un máximo del 2020, con el tema de la pandemia, el 90% del gasto que tuvieron lo financiaron con endeudamiento. Tremendo. Bueno, me acuerdo un debate en aquel momento porque el Congreso hubo ahí como un tire y afloje en el Congreso estadounidense de que no le aceptaba, no le aprobaba ampliar el endeudamiento, y hubo ahí como un momento de pánico que finalmente no pasó, se solucionó, pero esto sucedió, me acuerdo, ahí en el momento de la pandemia. Claro, bueno, ahí están las diferencias que hay con las crisis de deuda, porque ellos también tienen, obviamente, especialmente con los números que manejan actualmente, obviamente ya que tienen la ventaja de ser una moneda que en el mundo tiene demanda, entonces no tienen problemas hoy en día de endeudamiento. Nosotros sí, por ejemplo, cuando nosotros entramos en una crisis, en general es porque nos sobreendeudamos más de lo que podemos pagar. Claro. En el corto o mediano plazo. En general, las crisis de deuda en Argentina vienen por ese lado. El lado de Estados Unidos es distinto. Como ellos tienen una demanda constante, agarran y tienen crisis que son más de limitaciones o condicionantes políticos, que es esto que vos comentabas,
que no le estaban subiendo el máximo de deuda que pueden tener. Ellos desde el 2008 que necesitan por ley, o sea, tienen por ley un máximo que se pueden endeudar. Entonces, constantemente tienen que estar aumentando ese límite, por eso hablábamos antes, están en déficit sucesivamente, tienen que financiarlo con deuda, entonces todos los años el gobierno nacional de Estados Unidos tiene que negociar con el Congreso un aumento de ese techo para poder seguir endeudándose más, básicamente, claro. Porque, a ver, ¿qué pasaría, no? ¿Cómo entraría en una crisis de deuda? Si no pueden pagarla, lo que ocurre es que entran en default y al mismo tiempo no pueden pagar los sueldos de los trabajadores públicos, ¿no? O sea, son dos patas: el gasto corriente que tienen, que no lo pueden seguir financiando con endeudamiento, y deuda nueva, porque vos para poder pagar deuda vieja, si no tenés la plata, necesitas poder endeudarte nuevamente, claro, para poder seguir, bueno, esa bicicleta de pagar cada día más. Claro. La crisis en la que entran, como empieza la crisis, es que una cosa que es muy famosa ya, que se llama cierre del gobierno. Sí. Cuando no se logra subir el techo o están a punto de no tener los recursos, cierran el gobierno, que es algo que no conocemos en Argentina, pero por unas semanas o hasta que se resuelva, los trabajadores públicos no pueden ir a trabajar porque no le pagan, entonces tenés todas las oficinas públicas, todos los museos, todos los parques nacionales que están cerrados, hasta que se resuelve el tema del pago de sueldos, se resuelve el tema del techo. Claro, ha ocurrido varias veces eso, Nico, en Estados Unidos en los últimos años. ¿Cómo? Perdón. Que ha ocurrido varias veces eso en Estados Unidos en los últimos años. Ah, sí. Esto del cierre, hecho, ¿no? Cada vez más seguido desde la crisis del 2008, que no lo pueden sostener y que se repite cada 2 años aproximadamente. De hecho, recientemente tuvieron en lo que fue el año pasado, estuvieron muy cerca en octubre de llegar a esa situación. Dato de costado, ¿no? Ellos cierran el año fiscal no en diciembre como nosotros, sino que lo cierran en septiembre, octubre. Entonces, en general ocurre en esas semanas, en esos meses, estos cierres de gobierno cuando tienen que ocurrir. Claro. Nico, ¿qué tienen en común con nuestra situación, ¿no? Esta deuda en términos políticos, ¿qué tiene en común con Argentina? Bueno, eso es interesante porque uno podría alegar que en Argentina, cuando se sobreendeudan algunos gobiernos, en general son de un tinte político más de centro-derecha, que tienen, no porque, obviamente sí, pero no exclusivamente porque les guste más endeudarse, sino porque tienen la posibilidad de hacerlo. En general, no, los gobiernos más populares no tienen acceso a que les presten dinero los grandes prestamistas internacionales. Cuando se sobreendeudan, entiendo yo que dejan medio un condicionante y medio una limitación política a los gobiernos que tenemos nosotros en Argentina subsiguientes, como que no pueden aplicar ciertas medidas más de distribución del ingreso porque se genera toda una crisis financiera que aunque le demos menos atención o más atención, termina afectando en la economía real. Entonces, estos gobiernos más de centro derecha terminan condicionando las políticas que tienen que aplicar durante gobiernos populares, como que terminan imponiendo un poco que se tenga que regular un poco el gasto. A veces, como decía, intentamos que no afecte tanto, pero al fin y al cabo termina ocurriendo. Las brechas sobre el tipo de cambio, que haya tanta diferencia entre los dólares, el riesgo país, que tal vez se nombra mucho en los medios, eso es todo vinculado con las restricciones externas que tenemos porque no tenemos dólares suficientes para poder pagar la deuda que nos dejaron. A mí lo que me llama lo que me llama a veces la atención es esto, ¿no? Cómo el déficit en Estados Unidos es una herramienta para solventar un montón de gastos. Está bien, explicabas esto, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza de su moneda y demás. Pero acá un gobierno como el de Milei, que está absolutamente alineado a Estados Unidos y que habla de Estados Unidos como un ejemplo y qué sé yo, el déficit parece ser el enemigo número 1. Hay ahí como una contradicción fuerte.
Sí, es cierto. Incluso durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos había también déficit fiscal, pero hoy en día está haciendo un cambio de eje, en medio que está empezando a tener un discurso más libertario, diría, de déficit fiscal cero. De hecho, normalmente los republicanos imponen ese tipo de agenda. Y acaba la comparación que tenemos con Argentina y Estados Unidos, esas limitaciones políticas, ellos terminan teniendo que ir al Congreso a negociar que le aumenten el techo, y para negociar que le aumenten el techo tenés que hacer acuerdos políticos, Claro. tenés que hacer consenso. Por eso también Estados Unidos termina siendo un sistema político tan conservador, porque hay ciertos cambios estructurales que no se pueden realizar si recurrentemente tenés que negociar con todo el espacio político, todos los espacios políticos del Congreso, que te aumenten el techo para no entrar en un default, para que no tener la limitación de no poder pagarle los sueldos a los trabajadores. Y bueno, los republicanos en general suelen utilizar ese recurso para limitar las políticas de redistribución que a veces los demócratas quieren aplicar en la economía estadounidense. Y digo, es para mí, con una gran diferencia, ¿no? Pero es una cosa que tal vez tenemos en común, esas limitaciones políticas que dejan los gobiernos de centro derecha a los gobiernos que quieren redistribuir un poco más los ingresos. Claro, recuerdo, sin ir más lejos, después de 2019, cuando Macri pierde las elecciones, asume Alberto Fernández, una de las críticas más fuertes de los últimos 4 años de gobierno peronista es ¿por qué no hicieron lo que tenían que hacer y demás? Bueno, esta puede ser una explicación, ¿no? El condicionante de la tremenda deuda que dejó Mauricio Macri, que impedía ciertas cosas que había que hacer y que no se pudieron hacer precisamente por esa situación que atravesaba la Argentina, que atraviesa todavía. Sí, y eso incluso debe afectar también que Milei no tenga una situación de estabilidad que normalmente veríamos, una situación de estabilidad financiera que normalmente veríamos en gobiernos de centro derecha, porque terminaron dejándose su propia bomba de deuda. El mismo gobierno no tiene los dólares para poder pagar los vencimientos que se le acercan estos meses. De hecho, por eso mismo tal vez leímos en algunos diarios que están mandando oro a Londres, están tratando de encontrar maneras de poder conseguir dólares por todos lados para no entrar en un default, que sería algo bastante peculiar en un gobierno de centro derecha, en general tiene tanto acceso a los capitales internacionales. Tal cual. Por ahora no parece haber novedades concretas de fondos frescos, o sí, o desde el universo económico se ve que podría llegar a suceder esto. No hay de fondos frescos, sí hay este recurso por el que está optando el gobierno, que es de enviar el oro a Londres, que quede como garantía y que le presten por un año dólares para poder pagar los vencimientos que tenemos en los próximos 12 meses, en los próximos 18 meses. Pero bueno, obviamente que si en ese plazo no se consiguieron los dólares para poder devolver este préstamo, el oro se lo quedan. Claro, ese es el riesgo, ¿no? Que se queden con nuestro oro, que en definitiva tiene lugar dentro de las reservas del Banco Central. Sí, dentro de lo que se mandó es poco, pero igualmente es relevante. Digo, se mandó aproximadamente el 10% de las reservas en oro que tenemos, pero sí, es significativo. Es una señal también, hay un nivel de depositar mucho mucha confianza en que va a estar mejor la situación dentro de un año, y bueno, todavía no sabemos. Claro, no hay indicios de que eso efectivamente vaya a suceder. No, están teniendo un enfoque mucho más en reducir la cantidad de pesos que hay en la economía para bajar la inflación y medio desestimando el problema que Argentina estructuralmente tiene, que siempre le falta dólares, más ahora con el nivel de deuda que hay. Ahora, ayer Caputo, el ministro, se había juntado con lo que son las agencias de bolsa más importantes del país y les planteó que están esperando una inflación para septiembre de 1 o 0%. Más allá de las risas que pueda haber generado eso entre nosotros y en la reunión,
vamos a suponer que lo fueran a generar, porque bajaron tanta la cantidad de pesos que hay en la economía que los precios no pueden seguir subiendo.